and our golden age has just begun. Thank you. Nuestra edad de oro acaba de empezar. Con esas palabras comenzaba Donald Trump su segundo mandato hace exactamente un año. 12 meses en los que Estados Unidos ha cambiado las reglas del juego. Una guerra arancelaria, distancia con Ucrania y Europa, repliegue e intervencionismo en América Latina, masivas deportaciones de migrantes, son algunas de las medidas que Trump ha defendido desde su retorno a la Casa Blanca. ¿Qué balance deja el primer año de Donald Trump? Muchísimo para analizar el día de hoy en DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Nicole Geise-Dirsch y tengo el gusto de saludar a mi colega José Díaz Briceño desde Washington y desde Madrid, Mariano Aguirre, investigador del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona y asesor de cuestiones latinoamericanas de la Friedrich Ebert Stiftung. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos un montón para analizar. José, comienzo contigo. Me gustaría preguntarte la situación actual. ¿Cuál es el nivel actual de popularidad de Donald Trump? Y seguimos con la conversación. Como bien dices, Nicole, un año vertiginoso en este primer año de gobierno de Trump en su segundo mandato que llegó el 20 de enero pasado con este ánimo de revancha luego de que él consideró había sido timado en la elección de 2020 y sin embargo el presidente Trump ha llevado pues una revolución en política doméstica y política internacional, particularmente al interior de Estados Unidos. Hemos visto acciones desde su primer día de mandato tan amplias como órdenes ejecutivas que han llegado a un total de 228 hasta el día de hoy y se han enfocado en distintos sectores, incluyendo, por ejemplo, el despido récord de más de 320,000 empleados federales y también el perdón a pues más de 1,600 personas, buena parte de ellos, alrededor de 1,500 involucrados en la toma del Capitolio del año 2021 y que básicamente ponen en duda muchas de los compromisos democráticos del presidente Trump. Y a pesar de este año vertiginoso, pues el nivel de aprobación de Trump entre los estadounidenses está entre 39 y 40%. Estos son los datos más bajos para un presidente de Estados Unidos en la historia desde la segunda posguerra mundial. Y el tema que más afecta directamente la popularidad de Trump es el mismo que afectó a Joe Biden en su presidencia. La falta de accesibilidad a bienes en Estados Unidos, el estancamiento de la economía que si bien está creciendo a alrededor de 2% el año pasado, la creación de empleos se ha desplomado de 2 millones en 2024 a poco más de 580,000 en el año 2025. Si bien Trump logró pues masivos recortes fiscales para hacerlos permanentes para los sectores más ricos de Estados Unidos, el tema económico es algo que ha anclado su popularidad a la baja. Muy interesante lo que nos comentas. José, voy contigo. Mariano, José ya lo adelantaba, una revolución tanto interno como externo. Ha sido un año en el que Trump ha debilitado las instituciones y los mecanismos que limitan, fiscalizan o supervisan su poder. Y por eso me pregunto, ¿está en peligro la democracia en Occidente? ¿Tú cómo lo ves, Mariano? Bueno, sí, quizás es mucho decir la democracia en Occidente está en peligro, pero sí objetivamente es un target, es un blanco al que la administración Trump está apuntando, tanto en el nivel interno, en el nivel doméstico, como en el nivel internacional. Y específicamente hay dos regiones, dos zonas donde tiene especialmente centrado su interés en deteriorar los sistemas democráticos, que es en Europa. Así lo dice prácticamente de forma clara en la Estrategia de Seguridad Nacional que se dio a conocer en noviembre pasado, y el otro gran territorio es Latinoamérica. O sea, todo el tema de la democracia que importaba, sea de forma, digamos, de manera formal o de manera real a gobiernos anteriores, en este caso ni siquiera está mencionada por Trump en sus discursos, ni siquiera está mencionada en la Estrategia de Seguridad Nacional. Es acceder a recursos, acceder y controlar rutas navales o rutas de comercio y imponer fuera la agenda doméstica que él está llevando a cabo, que explicaba muy bien antes su corresponsal.
Mm. Sí, tocas todos dos temas muy importantes, la relación con Europa, con América Latina, que quiero que las analicemos en profundidad más adelante. José, mientras tanto voy contigo y me gustaría que hablemos de los aranceles como método de presión, porque durante este mandato vemos como Trump también los aplica para manipular a históricos aliados, como por ejemplo países miembros de la OTAN. Lo vimos ahora recientemente, el fin de semana, en el caso de Groenlandia. ¿Cómo es vista esa forma de presión en Washington? Así es, han sido aranceles impuestos a más de 180 países en este primer año de mandato de Trump, y los estadounidenses, que son quienes finalmente pagan las consecuencias de los aranceles, pues son los importadores los que a final de cuentas entregan justamente estas tasas al Tesoro de Estados Unidos. Están enfrentando un arancel promedio, de acuerdo con el Yale Policy Lab, de 16.9% a raíz de las acciones de Trump. Esto podría aumentar si se cumplen estas amenazas de aranceles por la defensa de Groenlandia que han hecho algunos de los aliados de la OTAN estadounidense en Europa. Hay que decir que, sin embargo, aquí en Estados Unidos el tema de los aranceles no necesariamente se ha reflejado directamente en la economía, pues como decíamos, la economía ha crecido todavía 2%, y sin embargo los estadounidenses están quejándose sobre todo de la escalada de precios que ha estado presente desde hace varios años y que ha nublado la presidencia de Biden y también la de Trump. En Estados Unidos el coste de vida está creciendo mucho más rápido de lo que sus dirigentes ven, y los aranceles han sido solo una de las varias herramientas que el presidente Trump no ha logrado usar para bajar este coste de vida. Hasta el momento el único dique que puede haber para estos aranceles es la Suprema Corte de Justicia, que pues está en estos momentos analizando la constitucionalidad de las leyes bajo las cuales el presidente Trump ha impuesto estas tarifas. El Congreso en general, si bien tiene la potestad de imponer aranceles, con la dominancia de Trump en ambas cámaras ha dejado su papel. Mariano, vuelvo contigo ahora sí para que nos enfoquemos, como ya lo adelantabas, en la relación con Europa. ¿Qué opciones tiene la Unión Europea, que parece estar quedándose bastante sola, ¿no? ¿Qué tan desamparada está desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca? Bueno, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, básicamente la Unión Europea y también el secretario general de la OTAN, el señor Rutte, lo que han intentado es apaciguarlo. O sea, se ha usado este verbo en inglés, en español, appeasement, es apaciguarlo, darle la razón, elogiarlo y tratar de esta manera que no ponga aranceles tan altos, y ahora más recientemente la crisis actual, que deje de lado esa ambición por poseer, como le dijo al New York Times el otro fin de semana, no comprar, sino poseer, incluso si es necesario tomar mediante el uso de la fuerza a Groenlandia, que es parte de la soberanía de un aliado de la OTAN, de Dinamarca. La Unión Europea opciones tiene varias. Puede usar, por supuesto, todo lo que es el gran comercio entre las dos partes. Puede imponer tarifas muy altas, puede poner incluso sanciones. Puede usar un instrumento que hasta ahora nunca se ha usado, se puso en marcha previendo algún enfrentamiento con China, que es un instrumento que se llama el instrumento anticoerción de la Unión Europea, y mediante el cual puede tomar una serie de medidas comerciales y económicas muy fuertes, incluyendo prácticamente poner altas tarifas para todos los tipos de productos e incluso poder impedir algunos tipos de inversiones de empresas de los Estados Unidos. Veo difícil que lo haga en el corto plazo la Unión Europea y sus aliados, sus socios como Noruega o Suiza, Gran Bretaña, pero sí creo que Europa está despertando, se está dando cuenta de que la ofensiva de Trump va realmente muy en serio. Tan en serio que en este momento hay incluso, no ruido de sables, pero sí hay un problema grave en el caso de que este despliegue simbólico que han hecho algunos países en Groenlandia en los últimos días, de pronto, ¿qué pasaría si Estados Unidos desplegara 10.000, 20.000 o 30.000 efectivos utilizando
el acuerdo militar de 1951 que le permite en principio desplegar fuerzas o ampliar el número de bases. Esto plantearía realmente un dilema inmenso para la OTAN y plantearía un problema muy grande de legitimidad para Europa, porque si Europa cede ante el mundo y se muestra débil, realmente sería una crisis de legitimidad y de prestigio para Europa a nivel mundial. Mm. Sí, muchísimo para analizar en la esfera internacional. Ya vuelvo contigo, Mariana, para que sigamos hablando de eso. Mientras tanto, voy contigo, José, para que sigamos viendo la política interna en Estados Unidos, y me gustaría que nos enfoquemos en la migración, porque Trump se propuso realizar la mayor deportación de la historia. Hemos visto un sinfín de redadas migratorias, cada vez más cuestionadas, de hecho, pero al mismo tiempo Trump lanza también nuevos programas de visados, como por ejemplo la Gold Card. ¿Cuál es el objetivo detrás de esto? ¿Tú cómo lo ves que estás ahí en Washington? Sí, la política migratoria ha sido uno de los temas donde la administración Trump ha sido más disciplinada para lograr su objetivo, que es disminuir la entrada de personas del exterior hacia territorio nacional, y en cierta manera lo ha logrado. De acuerdo con análisis de distintos centros de pensamiento en Washington, como The Brookings Institution o el Pew Research Center, la migración por primera vez en 50 años a Estados Unidos ha sido negativa. De acuerdo con cálculos del Pew Research Center, a principios de 2025 Estados Unidos tenía poco más de 53 millones de inmigrantes, y después, alrededor de medio año en 2025, esa cifra había bajado a 51 millones. Esto derivado de las duras políticas de deportación, así como la resistencia a que más personas entren a Estados Unidos, cancelando los programas de asilo, cancelando los programas de refugiados. Y hay que decir que en estos momentos los programas para entrar a Estados Unidos a través de migración son sumamente limitados. Tú mencionabas únicamente el caso de la Gold Card, que utiliza 2 carriles de entrada a Estados Unidos, el de inversionista y el de talento especial, pero que requiere para la inmigración $1 millón a los individuos que decidan aplicar por esta tarjeta de oro, y obviamente esto únicamente beneficia a individuos de más alto poder adquisitivo. Fuera de eso, no existe otro camino real que la administración Trump haya creado para entrar a Estados Unidos, excepto si eres un refugiado de Sudáfrica blanco, que han sido privilegiados en el programa de refugiados, que ha sido prácticamente cerrado. Mariano, vuelvo contigo para que sigamos analizando la esfera internacional, porque Donald Trump defiende el regreso de la doctrina Monroe, de la que se ha apropiado e incluso la llama ahora doctrina Donroe, y el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Hemos visto este año cómo Estados Unidos atacó Venezuela, el año pasado interfirió en las políticas de Honduras, Argentina, Brasil, amenaza constantemente a México y Colombia, un mensaje también de Estados Unidos para Rusia y China. Pero, ¿qué significa todo esto para América Latina? ¿Qué opciones tiene la región? Bueno, América Latina durante varias décadas ha sido un continente de alguna manera no abandonado, pero sí dejado en segundo o tercer plano frente a Oriente Medio, por ejemplo, por parte de políticas exteriores de varios gobiernos anteriores en Estados Unidos. Trump la ha vuelto a poner en primera línea con el tema de los inmigrantes, el tema de la deportación también hacia América Latina de inmigrantes, la cuestión del narcotráfico, la cuestión del crimen organizado y, como dije antes, toda su ambición de controlar recursos naturales, tierras raras, controlar grandes producciones alimentarias. O sea, Trump ha puesto, como digo, a Latinoamérica en primera línea, y la respuesta latinoamericana es por el momento relativamente débil. Quiero decir, primero es individual. Brasil ha respondido con mucha habilidad diplomática. Le ha plantado, como se dice, plantado cara, le ha hecho frente, ha mostrado que Trump, siendo un matón de barrio, como actúa, cuando se le hace frente también en muchas ocasiones cede. En México también la presidenta Sheinbaum actúa por el momento con mucha habilidad, estando en una posición muy complicada como país vecino y con inmensas relaciones con los Estados Unidos. Otros países se han quedado silenciosos ante el secuestro de Maduro, no, porque más allá de simpatías
o más allá de críticas merecidas a Maduro, lo que un país no puede hacer es invadir a otro y llevarse su presidente. Y por supuesto lo que no puede hacer es decir que el Canal de Panamá ahora es de los Estados Unidos, como no puede decirlo sobre Groenlandia. Las respuestas, insisto, son por el momento individuales. No hay una respuesta del conjunto de la Organización de Estados Americanos, no hay una respuesta regional. Yo creo que la región avanza a tratar de situarse en una relación pragmática, quiero decir, seguir, por ejemplo, comerciando con China, que es el primer gran país, ocupa el puesto número 1 en comercio con América Latina en el mundo, y al mismo tiempo tratar de también como mantener una buena relación con los Estados Unidos, si son países pequeños y débiles, aceptando, por ejemplo, el envío de deportados. Si son países más fuertes, tienen la capacidad de poder enfrentarlo si es que sus gobiernos pueden, porque a su vez muchos de estos gobiernos o algunos de estos gobiernos, como ahora el que entra en Chile, son gobiernos afines a gobiernos más cercanos a la ultraderecha que representa Trump. ¿Y cómo ve Rusia y China la política exterior de Donald Trump, Mariano? Bueno, Rusia la aplaude. Para Rusia es una política muy cercana a la de Trump. Quiero decir, la posible invasión o la posible toma mediante la fuerza de Groenlandia para Rusia es realmente un premio a su invasión a Ucrania. Si Trump invade Groenlandia, legitima totalmente lo que ha sido la invasión a Ucrania y puede legitimar otras invasiones, incluyendo, por ejemplo, la de China a Taiwán. China, por su parte, mantiene una posición, como siempre, diplomáticamente más cautelosa, critica, al mismo tiempo ve con mucha, yo creo, preocupación lo que está ocurriendo, y tengo la impresión de que en este momento entre China, Rusia y Estados Unidos termina siendo la diplomacia, podría decir yo, más seria en este momento, y al mismo tiempo eso hace pensar también, como está haciendo Canadá, que Europa quizás debería, si no ampliarlos, por lo menos mirar también desde una posición política, respetuosa de los derechos humanos, respetuosa de la democracia, mirar también hacia China y ver qué tipo de alianzas puede establecer, tanto con China como otros países grandes del sur global. Y José, vuelvo contigo. Me gustaría que hablemos del movimiento MAGA y después del Partido Demócrata, porque hace apenas un año el movimiento MAGA no era nada sin su líder, Donald Trump. Pero los aliados de Trump se han vuelto cada vez más relevantes durante estos últimos meses. Me refiero a J.D. Vance, Marco Rubio, Stephen Miller, personas con convicciones aún más profundas que Trump. Me pregunto qué significa eso para el Partido Republicano y para el futuro de la política estadounidense. Yo creo que este año ha eliminado cualquier duda de que el presidente Donald Trump tiene el control sobre el Partido Republicano. Prácticamente no hay figuras al interior de su partido que pongan en duda su liderazgo, y dentro de las mayorías que tiene, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, el presidente Trump no ha enfrentado ningún reto significativo a su poder, excepto en algunos votos simbólicos alrededor de los aranceles y alrededor del poder para declarar guerra. El presidente Trump ha tenido básicamente el control de sus bancadas y ha logrado aprobar prácticamente todas sus políticas prioritarias, incluyendo el gran y hermoso proyecto de ley que dio pues una masiva inversión alrededor de la seguridad nacional, así como la permanencia también de sus recortes fiscales para los sectores más ricos de Estados Unidos. Los principales aliados del presidente Trump en estos momentos no solo es su base más radical al interior del partido, sino el propio gabinete, que se ha vuelto más disciplinado que en la primera presidencia de Trump. Como vemos, el presidente Trump tradicionalmente en estas ruedas de prensa que ofrece junto a su equipo, ve ahí a sus aliados como J.D. Vance o Marco Rubio hacer cualquier tipo de contorsión ideológica para pues acomodarse a los exabruptos o ocurrencias que hace Trump
Trump en estas reuniones. Esto muestra cómo figuras como el propio Marco Rubio, que durante años habían criticado al presidente Trump en política exterior, por ejemplo, han debido pues acotarse y limitar su influencia a algunas de sus prioridades. Y sin embargo, hay que decir, el presidente Trump sigue teniendo en estos momentos su mayor influencia dentro del partido, con esa base republicana que sin embargo también ve en el tema económico una debilidad del presidente. Y Mariano, ¿hasta qué punto está intentando la administración Trump exportar esta ideología MAGA? Bueno, digamos, los ideólogos de Trump, particularmente Steve Bannon, tienen una gran ambición de exportar todo lo que es la ideología MAGA, que es una ideología antiliberal, antipluralista, profundamente antidemocrática. También tienen interés en exportar esta ideología a los ideólogos, a su vez empresarios, como Elon Musk o Peter Thiel, que son empresarios, ideólogos, visionarios, que lo que quieren es un mundo sin reglas, un mundo sin regulaciones, por ejemplo, es lo que más critican a la Unión Europea y a Brasil, que no quiere, por ejemplo, que les regulen de ninguna manera las empresas digitales o que les regulen la forma en que utilizan los satélites de la comunicación. En este punto, el sueño es expandir la ideología MAGA. En la Estrategia de Seguridad Nacional se habla claramente de esto. Es la forma en que, digamos, líderes de los Estados Unidos como J.D. Vance, el vicepresidente, ha estado en Alemania reuniéndose y apoyando abiertamente a la ultraderecha alemana, de la manera en que interfirieron en las elecciones argentinas, apoyando con créditos especiales para apoyar a Milei, con chantajes abiertos y no se le votaba, y la manera en que apoyan a ultraderechas de otros países como Italia, como ahora Portugal o España. O sea, el sueño está, no va a ser sencillo, pero al mismo tiempo la crisis de la democracia en Europa o América Latina facilita de alguna forma también que pueda haber una especie de, digamos, de entrada y de alianzas fuertes de lo que sería una ultraderecha internacional. Y al exportar esta ideología MAGA en política exterior, Trump está aplicando la ley del más fuerte. ¿Está ignorando con eso el derecho internacional? ¿Tú cómo lo ves, Mariano? Bueno, Trump lo que hace es un juego entre ignorar, como explicó antes el corresponsal, ignorar y yo diría que el único derecho que ejerce es el derecho de la impunidad y, como dijo el New York Times, de su propia moralidad, que es poco, como sabemos es bastante baja la moralidad de Trump, y al mismo tiempo es destruir el derecho internacional. Cuando tuvo que hablar frente al Congreso, el secretario de Estado Marco Rubio lo dijo, el orden internacional, el multilateralismo, el orden liberal, las reglas que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial, dijo, no solo están obsoletas, sino que van en contra de los Estados Unidos. Estados Unidos actualmente con Trump quiere un mundo absolutamente sin reglas. Esto siempre ha estado en la política exterior de Estados Unidos, ahora está de forma manifiesta, explícita y agresiva. Y José, ya para ir terminando, ¿qué se comenta al interior del Partido Demócrata? Me pregunto, ¿por qué no han logrado organizarse, alzar la voz? Pareciera ser que ningún demócrata tiene actualmente el respaldo para enfrentarse a una próxima elección presidencial. ¿Qué está ocurriendo al interior del partido? Sí, el poder del Partido Demócrata ha dejado de estar necesariamente en Washington con las minorías que tienen en el Senado o en la Cámara Baja y se ha trasladado hacia los gobernadores del país. Es por eso que las voces, digamos, más ruidosas en contra de las políticas de Trump han sido los gobernadores de estados como California o Illinois, que le han plantado a cara a Trump no solo verbalmente, sino también con acciones judiciales en temas como la inmigración, los aranceles y otros. Y hay que decir, sin embargo, que el propio Partido Demócrata está partido. Recordemos, el sistema bipartidista hace que los dos partidos en Estados Unidos sean en realidad pues abanicos, sombrillas de distintas corrientes ideológicas, y eso al interior del Partido Demócrata es muy claro, con un ala progresista mucho más combativa y que está decidida a acciones más radicales en contra de las políticas de Trump, y
una ala centrista que insiste en que la conciliación con los votantes de Trump es más importante. Y sin embargo, quizá la esperanza que en estos momentos tienen los demócratas fueron las recientes elecciones de noviembre de 2025 en los dos estados donde hubo elección para gobernador, Nueva Jersey y la propia Virginia, que colinda con Washington, D.C., donde dos mujeres de corte centrista se alzaron con la victoria en estados que en principio habían visto moverse al electorado más cerca de Trump. Esto se añade al triunfo en Nueva York, en la ciudad, en la competencia por la alcaldía de Zohran Mamdani, con una visión mucho más progresista. Será interesante ver en este año de 2026 cómo se desempeñan ambos corrientes en los distintos ámbitos donde gobiernan en el país y quién es más efectivo para plantarle cara a Trump de cara a las elecciones de 2026 en noviembre. Será clave ver qué ocurre en esas elecciones y con esto ya termino, José, porque Trump ha cuestionado la realización de esas elecciones, de las midterm en noviembre de este año, aunque luego su portavoz aseguraba que se trataba de una broma. Pero ¿hay temor real en Washington de que no se celebren esas elecciones en noviembre, las midterm? El tema aquí es que el presidente Trump ha incurrido en distintas acciones que en principio pues ponen en dificultad la creencia que está comprometido con la democracia. Ha habido demandas directas legales del presidente Trump contra medios de comunicación que algunos creen que busca influenciar directamente la línea editorial de estos medios. Ha habido demandas contra universidades que por distintos programas que llevan a cabo. Ha habido también demandas contra bufetes jurídicos y, como ya decíamos antes, ha habido un número inusitado de perdones y pues otros instrumentos de clemencia que han beneficiado a aliados de Trump. Todo esto pues despierta las dudas sobre el compromiso de Trump con el sistema electoral. Como ya decíamos, en 2020 él se ha sentido timado por una elección que perdió ante Joe Biden y, sin embargo, eso no lo ha detenido en poner en duda la efectividad, por ejemplo, del voto postal. El presidente Trump, sin embargo, tiene muy difícil el boicot de las elecciones de 2026, las llamadas midterm o de medio término, porque el sistema electoral en Estados Unidos es sumamente descentralizado y es controlado por las distintas entidades, más de 50, así como de los propios gobiernos locales en ciudades y condados. Es por eso que el presidente, a pesar de las ganas que quisiera de transformar las leyes electorales, tendría muy difícil hacerlo. Esto no ha impedido, sin embargo, que busque presionar a través de la redistritación de distintos ámbitos del país para beneficiar a su partido republicano. José Díaz Briceño desde Washington y Mariano Aguirre en Madrid. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Subimos estas entrevistas a X, YouTube y Facebook y también como podcast. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta una próxima ocasión.